Dios le bendiga a cada uno de nuestros amigos, hermanos, nuestros seguidores de nuestro canal, dándole la gracia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo cada día más, porque Él me da la fuerza, la fortaleza para seguir haciendo su voluntad. Vamos a tener este mensaje en Lucas capítulo 23, a la altura del verso 39 al 43. Y la palabra se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, levántate, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra esta hora, en el nombre de Jesús. Yo te presento este mensaje, Señor, que esté edificando, fortaleciendo, aumentando nuestra fe. Que este mensaje, Padre amado, esté convenciendo las almas de pecado a través del Espíritu Santo, sanando y libertando, Señor. Y que tú nos ayudes, Padre amado, en el nombre de Jesús, a poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús lanzo la red. Hermano, de la lectura de estos versículos, la poderosa palabra nos da una gran enseñanza espiritual. Vemos cuando Jesús fue crucificado en la cruz, pusieron dos personas que eran malhechores. Esta persona había cometido delito muy grave. En aquella época, la condena de aquellos hechos graves era la pena de muerte. Pero no era una muerte cualquiera, era una muerte de cruz. El que lo colgaban en un madero era sinónimo de maldición, era una persona considerada maldita. Jesús se hizo maldito en la cruz por el pecado de todos nosotros. Aún fue tentado en todo y nunca pecó, pero Dios lo entregó como ese cordero inmolado por el pecado de todos nosotros. Él cargó allí en la cruz del Calvario nuestra enfermedad, nuestra dolencia, nuestro pecado, el lugar que correspondía a cada uno de nosotros por el pecado. Dios, por amor, por su gracia, por su misericordia, llevó aquí el cordero inmolado. Juan 1:29 dice: aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Pero dice la palabra que allí Jesús estaba en el medio. Y se cumplió con la profecía de Isaías 53. Allí también fue contado con los inicuos. Allí estaba Jesús al lado, en medio de estos dos malhechores. Pero algo que me llama la poderosa la atención es la actitud que tomó cada uno de estos hombres. Dice la palabra que ya estaban colgados, allí colgados ya, colgados en el madero allí para ser crucificados. Pero uno de ellos injuriaba a Jesús y le decía que si él era el Cristo, que se salvara a él y se salvara, que los salvara a ellos. Sin duda, este hombre
aún en su lecho de muerte, no reconoció su hecho, su pecado, y quería la salvación. ¿Cuántas personas hoy quieren la salvación, pero no quieren venir a los pies de Cristo confesando su pecado y arrepintiéndose de su pecado y creyendo en Jesús para que Jesús entonces le borre su pecado? Pero lo primero que este hombre, uno de ellos, injuriaba a Jesús, pero tampoco no creyó en Jesús, porque la duda que había en su corazón, él se colocó al lado del pueblo para injuriar a Jesús. Pero él quería de que Jesús lo salvara y lo descendiera de esa cruz. Hermanos, sin arrepentimiento, sin fe, es imposible agradar a Dios. Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Este hombre quería la salvación. Este hombre quería que Cristo lo librara de la muerte, pero no quería reconocer su pecado, su hecho que había cometido. Fue lo que lo llevó a la cruz. Sin embargo, Jesús, él cuestionaba la identidad de Jesús, porque eso es lo que hace Satanás. Cuando Satanás tentó a Jesús allí en el desierto, que fue llevado por el Espíritu, Mateo en su capítulo 4, lo primero que atacó fue la identidad de Jesús. Le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se conviertan en pan. Jesús le dijo a Satanás: el Cristo está, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Lo primero que este joven comienza a injuriar a Jesús y a cuestionar si eres el Hijo de Dios. Jesús, como sabía que él es el Hijo de Dios, no le contestó a este hombre. Sin embargo, su compañero, que estaba también colgado en el madero, fue el que le contestó y lo reprendió. Y le dijo: tú ni siquiera temes. Ya en el hecho de tu muerte, nosotros la verdad estamos aquí pagando por nuestros hechos, pero Jesús es inocente. Vamos a ver la actitud. Uno que quería que lo salvaran de la cruz, y otro que reconoció que los hechos que él había cometido lo habían llevado a la cruz, y reconoció que Jesús no era digno de merecer la muerte de cruz porque no había pecado en él. Y vemos cómo este hombre le pidió a Jesús que se acordara de él cuando él venga en su reino, porque este hombre reconoció su pecado y reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Mateo 23, verso 43, Jesús le dijo, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Vemos que este hombre, este segundo hombre, tuvo muerte física, pero no tuvo la muerte espiritual, porque confesó su pecado en el momento de su muerte y reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Sin embargo, el otro compañero recibió la doble condenación. Recibió la pena de muerte física y recibió la pena de muerte espiritual, porque quería la salvación y no quería confesar el pecado. Dice la palabra en Hechos capítulo 3,
verso 19, que dice así: así que arrepentido y convertido para que sean borrados vuestro pecado, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es, para poder obtener la salvación, primer requisito es tener la fe puesta en Jesús. Vemos que este malhechor, el primero, no tenía la fe en Jesús, porque él dijo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos nosotros. Este hombre dudó de que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Sin embargo, el segundo compañero sí reconoció su pecado, y también reconoció que Jesús es el Hijo de Dios, porque dijo: ningún mal hizo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuándo viene Jesús? Solamente el Padre sabe a qué hora viene Jesús, pero nosotros tenemos una promesa viva y hemos creído que Cristo murió, que Cristo resucitó, que ahora estamos esperando su venida y que Él viene con gran poder y gloria en las nubes. Pero antes de su venida tiene que cumplirse las señales que establece Mateo 24. Ahora dice la palabra, primera de Juan capítulo 1, verso 9, dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Si nosotros confesamos nuestro pecado a Dios, aquí dice el apóstol Juan que Dios es fiel y justo. Pero primero tenemos que tener fe puesta en Jesús y confesar el pecado y arrepentirnos del pecado. Proverbios 28, 13 dice la palabra que el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. ¿Por qué la misericordia no alcanzó a este hombre que ya estaba en su lecho de muerte colgado? Porque no reconoció a Jesús en su vida como el único Salvador. No tuvo fe ni tampoco confesó su pecado. Todo lo contrario que hizo su compañero. Su compañero confesó el pecado, reconoció que él estaba pagando allí por lo que hizo. Y tuvo fe en Jesús y le pidió a Jesús que tuviera misericordia de él, que se acordara de él. Y Jesús le dio la palabra de victoria. De cierto te digo que estará conmigo en el paraíso, hermano. Gloria a Dios. Dice la palabra, segunda de Pedro capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no tarda en su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. ¿Cuál es el plan? Este es el plan de salvación. Jesús no ha venido, no como algunos lo tienen por tardanza, que Él no va a venir, sino es dándole la oportunidad a usted y a mí, que usted venga arrepentido y confiese su pecado. Entonces hallará la salvación en Cristo Jesús. Juan 3:17 dice la palabra: el Hijo del Hombre no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero dice la palabra que el que no cree en Jesús no tiene la vida eterna. Juan 3:18. Mateo capítulo 4, verso 17, cuando Jesús comenzó a predicar, estas fueron las palabras. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Vemos cuando Juan predicaba en el desierto allí, decía: arrepentido que el reino de los cielos se ha acercado, anunciando la venida del Señor Jesús. Y aquellos que creyeron en la palabra y se arrepintieron de su pecado fueron bautizados. La gloria para Dios. Mateo capítulo 9, verso 13 dice la palabra: y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando Jesús se encontraba allí en la mesa, sentada con aquel hombre publicano, cobrador de impuestos, Mateo, cuando Jesús le dijo: sígueme, y este hombre se levantó y siguió a Jesús, pero hizo un compartir. Allí estaban los pecadores, los publicanos, mientras los fariseos criticaban, le decían a los discípulos que Jesús compartía con los pecadores. Jesús le dijo que vaya y aprendan lo que significa, lo que es misericordia, y que Él vino a llamar a pecadores a arrepentimiento, porque los sanos no necesitan de médico. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 18, verso 32 dice la palabra: porque no quiero la muerte del que muere, sino Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios no quiere la muerte espiritual de nadie. El plan de Jesús morir en la cruz del Calvario por el pecado del mundo es para darnos vida eterna en Cristo Jesús, porque Él está vivo. Gloria a Dios. Dice la palabra: Primera de Juan capítulo 4, verso 16 dice: y vosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios, Dios en él. La muerte de Jesús fue por amor. Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para todo aquel que cree en Él tenga vida eterna, mas no se pierda. Gloria a Dios. Vemos que cuando Jesús estaba en la casa ya de un hombre llamado Zaqueo, Zaqueo reconoció su pecado y se arrepintió. Devolvió la mitad de los bienes a los pobres. Hizo promesa de arrepentimiento. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. Gloria a Dios. Santo eres Jehová. Dice la palabra: Romanos 15:13 dice la palabra: el Dios de esperanza llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hebreo 11 dice la palabra, capítulo 11, verso 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto fue lo que le faltó a aquel malhechor. No tuvo fe en Jesús y por eso no pudo alcanzar la salvación. Dice Apocalipsis en su capítulo 21, verso 8, dice que los incrédulos no heredan el reino de los cielos.
Este hombre quería la salvación, pero no quería creer en Jesús, que Jesús tenía la potestad de salvarlo. Aún ya estaba en su hecho de muerte, pero este hombre lo que hizo fue injuriar a Jesús. Hay muchas personas que hoy en día quieren, pero no quieren reconocer a Jesús como el único Salvador de su vida. Nadie que niegue a Jesús ni crea en Jesús, dice la palabra. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Este hombre quería la salvación, pero injuriando a Jesús, justificando su pecado y también no teniendo fe, tuvo muerte física y muerte espiritual. Vemos que el pecado, Juan, dice la palabra, Romanos 6:23, dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Hijo de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 3:23 dice: por cuanto pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, vemos que estos hombres aquí, ni siquiera la palabra recoge el nombre de ellos, sino malhechores. Y los malhechores son personas que se dedicaban o que se dedican a actividades ilícitas. Mire cómo el pecado le robó la identidad a estos dos hombres, que lo que figura aquí en la palabra es el delito que había en ellos. El pecado le roba la identidad al ser humano y le acarrea muerte física y muerte espiritual. Pero ahora para eso vino Cristo, a darle una nueva vida,